Propuesta que se elige todas las mañanas y el mensaje se potencia. Nuestro invitado de hoy se presenta, el doctor Juan Francisco Germano, médico especialista en clínica médica, cardiología y ultrasonido Doppler. Nació en la ciudad de Buenos Aires el 11 de enero de 1950. Siendo bisnieto de Bernabé González Rizos, propietario de la antigua estancia Las Tunas de González Rizos. Actualmente reside en forma permanente con su esposa Susana en dicha localidad desde hace 3 años. Cursó sus estudios secundarios en el Instituto Libre de Segunda Enseñanza perteneciente a la Universidad de Buenos Aires. Es médico egresado en el año 1974 de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires. Cursó su especialidad como médico residente en clínica médica en el Hospital Militar Central, la especialidad de cardiología en el curso superior universitario de la Universidad de Buenos Aires y la especialidad de ecografía y ultrasonografía en la Asociación Médica Argentina. Desde niño tuvo 2 pasiones: la medicina, hay que decir que su abuelo materno era médico tisiólogo, y los caballos. Las tareas del campo siempre fueron su debilidad, al extremo de pasar todos los veranos en el campo donde actualmente reside. Doctor Germano, es un placer recibirlo. Buenos días. Muchas gracias, buenos días, gracias por la invitación. Nos resulta muy placentero y nos genera mucha curiosidad. Yo le decía fuera de micrófono que recuerdo que usted me dice fue su tío abuelo, el doctor Hernán González Rizos, que tenía una casita en la otra cuadra, acá sobre la calle 30, y venía los fines de semana. Era muy amigo de Carlos Gysi y su familia. Doctor, sí. ¿Cómo se siente en Navarra los últimos años? Yo me siento muy bien. Realmente, si en algo se le puede agradecer a la pandemia es que me hizo jubilarme. Ajá. Porque ya tenía a jubilarse. Claro, tenía 70 años y todavía ejercía sobre todo haciendo la parte de ecocardiografía, que lo hago desde el año 78, cuando recién empezaron a caer los primeros ecógrafos, que yo me acuerdo que estaba en el hospital de clínicas también, y en el hospital ya había terminado mi residencia y un compañero me había llevado al hospital de San Fernando, que es un hospital interzonal, y aparte el director me permitió hacer la carrera de cardiólogos en el hospital de clínicas. Y me acuerdo porque ahí habían comprado un ecógrafo y todos los grandes profesores se encerraban para aprender porque no había nadie que nos enseñara, nada más que los libros. Mediados de la década del 70, fines de la década. Claro, exactamente, fines de la década del 70. Entonces, yo me acuerdo que veía a esa gente y después a la tarde me tenía que ir al hospital de San Fernando a cubrir lo que me estaban pagando por cooperadora, porque en esa época no había concursos, hacía como 15 años que no había concursos. Y además usted estaba en pleno desarrollo de su profesión, o sea, claro, hace 45 años estaba en crecimiento. Yo en esa época tenía 28 años, me recibí a los 24 años. Ajá, qué joven. Y a los 28 terminé mi residencia y fui al hospital de San Fernando. La residencia, era una residencia muy buena. El hospital en esa época, gobierno militar, estaba muy bien dotado, había muy buenos profesionales, aprendí muchísimo. Pero tuve un problema con un jefe y yo no tenía, se me subió la milicada a la cabeza y lo encaré. Y fui preso por insubordinación y eso hizo que cuando terminé mi residencia, pedí mi baja del ejército. Pero siempre lo llevo en el corazón. De ahí, un compañero me llevó al hospital de San Fernando, donde era un hospital, claro, al lado del hospital militar era como salir de un hospital norteamericano a un hospital, a una salita, al lado de donde yo venía. Pero era un hospital que tenía una afluencia de pacientes tan grandes y a veces tan complejos que me entró a gustar.
Y me di cuenta, me habían puesto en clínica médica porque decían que estaba floja clínica médica. Bueno, cuando vi el jefe que tenía, era un hombre grande, que a los 2 años, 3 años se jubiló, pero que era un diamante en bruto, y nadie se había dado cuenta. Generalmente de mis compañeros de clínica médica ninguno había hecho la residencia, todos eran formados ahí. Este hombre se había recibido de médico en Francia, tuvo de profesores 6 premios Nobel, entre ellos Jambot, que fue el que creó las hipoglucemiantes orales. Y yo dije, este hombre sabe, y yo lo veía cómo revisaba al paciente, cómo interrogaba. Se pasaba a veces 1 hora interrogándolo al paciente en la cama. Yo dije, a este hombre hay que sacarle todo lo que sabe, porque nadie le da bolilla, y para mí es un genio. Me puse a charlar con él, porque yo era recién ingresado, era un pichi. Y claro, nadie le preguntaba nada. Entonces empecé a hablar con él y me comentó que el padre de él era una familia de bastante dinero, lo mandó a estudiar el bachillerato a Francia. Bueno, a París. Hizo el bachillerato y después quiso hacer medicina. El padre se había recibido de abogado en Francia y después se vino por acá. Una cosa re loca, decía yo. Estudiar las leyes francesas para después venir a aplicar las leyes argentinas. Bueno, qué sé yo. Eran cosas que pasaban en esa época. Y él estudió en una universidad que en esa época era una de las mejores universidades, que fue la Universidad de París. Y se recibió y cayó la guerra. Y se quedó. Era soltero. Era un plato. Porque, bueno, siempre siempre tenía algún amante. Él decía, no, casarme no, porque encima estaba el ambiente muy denso en Europa, y después cayó en la guerra. Y él, como había hecho el bachillerato, le daban lo que se llama el diploma de l'État, que es el que te permite también ejercer como médico. Bueno, voy a hacerla corta. Ejerció muchísimo, fue médico rural. Bueno, y después de muchos años de estar en Francia, hablaba perfecto francés, hablaba perfecto alemán, porque trabajó para los alemanes cuando invadieron Francia, se vino a la Argentina, mucho después. Y acá pasó por muchos lugares y terminó en el Hospital de San Fernando. Y llegó a jefe de servicio, era jefe de servicio, o sea, estaban los jefes de sala y el jefe de servicio que manejaba las 2 salas. Bueno, empezamos a ver enfermos, a mí me gustaba, yo me quedaba con él, a mí cada médico tenía una cantidad, yo tenía 6 camas, y tenía que atender esos enfermos y hacer las historias clínicas, pedirlos todos los análisis, radiografía, todo lo que en esa época, estoy hablando, yo el año que viene cumplo 50 años de médico, todo lo que en esa época se pedía, que no es nada comparando con lo que se pide ahora. Pero hacíamos algo que no se hace ahora y que me da lástima, que es estar con el paciente, ver la vida del paciente, claro, porque preguntar. Eso hace Uno tiene que conocer todo. Cuando uno estudia a un paciente, debe conocer todo, debe conocer sus problemas, los problemas de la familia y aparte los síntomas. Mire, yo soy lector del New England Journal of Medicine desde cuando era residente. Me acuerdo que había salido una compra de esa revista, que es una de las mejores revistas del mundo, que salía en esa época, era una suscripción de por vida, salía $728, era mucha plata. Por supuesto, yo apenas si llegaba a fin de mes con mi sueldito. Tenía un sueldo de teniente muy bajo, y resulta que hablo con mi padre y bueno, me ayuda, yo junté y lo pude pagar a través de la madre de un otro compañero que era secretaria en la embajada de Venezuela, cuando Venezuela era Venezuela. Bueno, impresionante. Yo veía, cuando leía la revista, que es la escuela de Harvard,
hay un hospital, que es el hospital de Massachusetts, el Hospital General de Massachusetts, que hace todas las semanas se hace un ateneo. Yo cuando estuve en la residencia nos hacían hacer los ateneos del Massachusetts. Y tengo el orgullo de que en varios meses salí primero porque pegaba los diagnósticos. Pero leíamos mucho, estábamos casi obligados por un jefe, que era el jefe de terapia intensiva, que él había hecho la residencia en Minnesota con Jay Cohn, eximio cardiólogo, padre de la insuficiencia cardíaca, y él lo leía, yo creo que hasta en el baño, a New England, porque él también era suscriptor, y nos exigía a nosotros. Y cuando nosotros metíamos la pata, no nos gritaba, no nos decía nada. Tenías que venir el domingo a leerme el New England al hospital, porque él iba también el domingo. No, siempre tuve jefes así, que eran todos de un nivel de exigencia y excelencia. Exactamente, muy exigente. Y bueno, íbamos a leerle el New England. Tratábamos de no ir porque tratábamos de portarnos bien, pero a veces él hacía alguna pregunta y no sabía, chao, el domingo al hospital a la mañana a leerle New England. Entonces yo veía que en el New England, en esos ateneos que uno era un fanático, con toda la tecnología que Estados Unidos tenía en ese momento y que por supuesto ahora aumentó, le daban mucha importancia al interrogatorio, a los antecedentes familiares, a los antecedentes personales, cosa que ahora yo no sé lo que pasa, pero no se le pregunta nada. ¿Y sabe dónde me daba cuenta? Yo hacía hasta cuando empezó esto del COVID, yo estaba en el Hospital Militar de Campo de Mayo, ya hacía como 16 años que estaba ahí aparte, ¿no? Y hacía de todo, soy ecografista general, pero ya me había dedicado más a la parte cardiológica porque era lo que yo más había hecho durante toda mi vida. Muy bien. Y cuando usted interrogaba al paciente, el paciente lo miraba como diciendo, pero ¿por qué me pregunta eso? ¿Qué importa? ¿Qué importancia tiene? Y le digo, para mí tiene mucha importancia, porque usted me está diciendo cosas que muchas veces están relacionadas con los síntomas que usted me presenta. Por eso y a veces hablaba con los residentes, claro, el residente a mí me veía como un dinosaurio. Este tiene 70 años, ahora tengo 73, este tiene 70 años, ¿qué vas a ver? Pero ¿dónde los jorobaba yo? La experiencia de haber visto mucho y de haber trabajado mucho. Porque yo era un médico que nunca sabía decir que no. No me arrepiento para nada. Entonces a veces yo iba a un lugar que tenía que trabajar y me metían 40 pacientes. Y después que veía 40 pacientes, que a veces estaba mucho más del horario que yo estaba, me pedían más todavía. O sea, vi mucho. Con este hombre que estuve en el Hospital de San Fernando, el doctor Sayese, que yo le digo que estudió en Francia, también veíamos cualquier cosa y los estudiábamos. Veíamos casos raros que a veces nos ponía a estudiar como locos, porque siempre recuerdo, y eso también se lo digo para todos los muchachos jóvenes, teníamos un profesor de anatomía, primer año de la facultad, profesor de anatomía, el doctor Provenzano, excelente cirujano, excelente persona, y él siempre nos decía, muchachos, el diploma es la llave de la biblioteca. En esa época no había computación, no había nada, había que ir a la biblioteca y pasarse 3 horas buscando bibliografía, buscando libros, lo que sea. Y eso a mí se me quedó grabado. Son esas cosas que veo que cuando habla alguien que usted lo respeta, se le graba. Y siempre fui muy lector porque me gustaba, porque lo sentía, porque me parecía que era una falta de respeto hacia el paciente, hacia mi profesión. No estar al tanto de las cosas nuevas. Bueno, para eso también tenía mis grandes problemas en mi primer matrimonio. Yo creo que en parte me costó por la medicina. Muchos médicos son separados
por la profesión, sobre todo aquellos que vivimos enamorados de esa profesión. Usted dice, no podía decir que no, es decir... Claro, no podía decir que no, y a veces eran la 1 de la mañana y seguía estudiando porque al otro día había que ver otro paciente y tenía un paciente raro y era constante eso. Bueno, tuve casado 13 años al principio y me separé. Tengo 4 hijos de ese matrimonio. Mi mujer era médica, pero no me entendió nunca. Raro, ¿no? Pero no me entendía. Bueno, entonces, llego al hospital de San Fernando y siempre digo que si por San Fernando tengo mujer. Trabajaba, a los 30 años me ponen como jefe de sala 2 de varones, de hombres también. Seguía el sistema de que tenían camas puntualmente determinadas. Sí, era el sistema de la vieja medicina francesa. Claro. Los franceses tenían un jefe y después 2 o 3. No, tienen pocos médicos antiguamente. Bueno, nosotros teníamos así. Yo tenía en esa sala 24 camas, a mi cuidado. Y cada 6 camas tenía un médico. Y él a su vez te dependía del jefe de servicio. Y yo dependía del jefe de servicio. Ahora se modificó todo, el hospital se modernizó, ya no hay salas así. A mí me encantaba la sala. Siempre fui un fanático de la internación, de hacer internación. Nunca me gustó mucho el consultorio. Me gustaba el enfermo, que yo me podía sentar con él a charlar, revisarlo, y si había que revisarlo 40 veces, lo revisaba 40 veces. Y bueno, un poco a la antigua. Yo me acuerdo que leí, mi amor por la medicina viene porque yo nací en Callao y Corrientes, sobre la avenida Callao. Una casa de edificio de 6 pisos donde los 6 pisos eran médicos. ¿Cómo no voy a salir médico? Mi abuelo era médico, mi madre era hija única, vivían ahí tenían el consultorio. Mi abuelo fallece cuando yo tenía meses. Él también había estudiado en Francia tisiología. Él era discípulo de Laennec, un gran semiólogo, y cuando vine acá lo ingresa en el Instituto de Investigaciones Tisiológicas del Hospital Tornú, y ahí llegó a jefe de sala hasta que murió joven, un aneurisma de aorta, fumador y hipertenso, típico factor de riesgo para el aneurisma de aorta. Entonces, claro, tenía un problema en oftalmología, me iba al 4º piso, estaba el doctor Landó, y el doctor Landó me evacó a la duda. Tenía un problema de obstetricia, me iba al 5º piso, estaba el doctor Cristóbal. Casi todos médicos que eran del hospital de clínicas. Después al lado mío estaba un médico, el doctor Grieco, que era el jefe del hospital Vélez Sarsfield. No, era gente muy preparada, o sea, constantemente mi vida estaba rodeada de médicos. Y aparte, tenía la biblioteca de mi abuelo, que tenía más de 1000 volúmenes, donde yo había leído muchas cosas. Y fíjese, una vez estaba ya médico, pero no, era alumno de obstetricia, materia bravísima en mi época, muy muy brava, porque era un filtro, perdón. Obstetricia era un filtro. Exactamente. Obstetricia era un filtro en la carrera. Era un filtro, había materias bravas como era obstetricia, y había materias que uno no entendía cómo era un filtro, como era higiene. Claro. Bueno, higiene le tenía miedo, yo creo que hasta el rector, no sé por qué. Bueno, voy a obstetricia, yo era del hospital Argerich, el de la Boca. Ahí cursé toda mi unidad hospitalaria, muy buen hospital de la cual tengo grandes recuerdos, porque hasta nos hacían hacer guardia obligatoria. El primer año, o sea, cuando estaba en 4º año, tuve que hacer guardia los días miércoles en el hospital. Por supuesto íbamos a los conventillos, por esa época se iba a las casas con la ambulancia, íbamos a los conventillos de la Boca, todo. Era bárbaro, a mí me encantaba eso, ¿no? Bueno, y después... Qué vocación, ¿no? Tan marcada. A mí que algunos me miran raro, yo me acuerdo siempre... Pero eso marca claramente su amor por la profesión. Era una cosa, mire, todavía estaba el Clínicas viejo, año 69,
entro a primer año de la facultad. Iba acá, yo vivía en Callao y Corrientes, entre Corrientes y Sarmiento. Bueno, voy caminando. En la cuadra del Bauen, no lo digo enfrente. Exactamente, en la misma cuadra del Bauen. Voy caminando, me iba caminando a la facultad. El primer día, iba todo nervioso, con mi delantalcito, con mi caja de acero, con las pinzas para disecar, porque nos habían dicho que tenía, y el cuaderno. No teníamos que llevar todo eso. Bueno, voy caminando, llego a la avenida Córdoba, doblo, y entro, está el paredón del Clínicas viejo, ya no existe más, ahora es una plaza. Y me acuerdo que cuando iba... Pero ese paredón estuvo mucho tiempo. Muchísimo. Sí. Cuando iba caminando, veo un hombre agarrado de un ladrillo del paredón, tosiendo y largando sangre. ¡Ah! Dije, me tembló el cuerpo. Dije, esto es lo mío. Y me acordé de mi abuelo. Dije, este debe ser un tuberculoso. O tiene un cáncer de pulmón. Y yo empecé a hacerme todos los diagnósticos diferenciales que a los 18, 19 años podía hacer. Y dije, y me encantó. Entré y realmente siempre tuve una facilidad para la carrera. No así, era bastante vago durante el secundario. Fui a dar exámenes cuantas veces se le ocurra, pero nunca me jorobaron en un examen, nunca. Cuando entré a la facultad, nunca tuve problemas, porque claro, había dado tantas materias en el secundario. Mi padre, que era oficial de la Marina Mercante, cuando era pibe, dijo, no, le dice al hermano que era gemelo, dice, che, no vamos a morir de hambre, hay que estudiar bachillerato en la mañana, industrial, y era bachiller y químico industrial. Loco. Mi abuelo paterno era militar, era coronel de caballería. Yo creo que la parte de los caballos debe venir por ahí. Coronel de caballería, expedicionario al desierto. Bueno, estaba ahí en el día que llegó, que encontró ese señor. Bueno, que estaba... nunca tuve problemas para estudiar, al contrario. Me junto con, ya en anatomía, primer año, viene un compañero mío del secundario, del ILSE, y me dice, Juan, ¿no querés que estudiemos juntos? El doctor Rodolfo Corti, pobrecito, fallecido el año pasado por COVID, que fue jefe de estómago y duodeno del Udaondo, del Hospital Udaondo, y había sido abanderado de mi colegio. Entonces le digo, sí, cómo no, vamos a estudiar juntos. Mire, no le quiero exagerar, pero desde el día que empezamos hasta el día que nos recibimos, solamente parábamos cuando la facultad paraba en diciembre y empezaba en marzo, casi abril. Nunca dejamos de estudiar, ni los días feriados. Fuimos muy buenos alumnos con él, muy buenos alumnos. Y para mí siempre fue un gusto estudiar. Y estudiar del libro, porque los libros de tapa dura son los que lo forman. Las revistas son las que lo informan. Actualizan, amplían. Le informan y lo actualizan, pero no lo forman. Se forma, y eso me lo había dicho también otro médico que era 10 de promedio. Tardó 16 años, pero era 10 de promedio. Un loco, pero un loco lindo. También después hizo piel. Y me lo decía él, vos siempre agarrá los libros de tapa dura y con eso te vas a formar. Y después deja para la revista la información. Bueno, ¿quiere preguntarme algo? Sí, estoy escuchándolo con mucha atención por su pasión. Y el detalle, ¿no? Es una pasión muy puntual, muy con la lupa recorriendo cada diagnóstico, cada enfermedad, cada paciente. Bueno, eso es lo que a mí me gustaba. Claro, se nota. Una de las cosas que por eso yo no era muy amante del consultorio, muchas veces tenía que hacer, pero nunca fui amante del consultorio, porque consultorio, a mí me gustaría tener todo a mano. Yo tenía un problema, salía volando a rayos, salía volando al laboratorio,
Y siempre me gustaba, eso me gustaba. Y por suerte, tuve suerte de tener grandes maestros. Eso es muy importante. Yo me acuerdo cuando fui al curso de cardiólogo, curso superior de cardiología, me ponen de ayudante a dos eximios cardiólogos. Uno era Ignacio Corsini, hijo, que era, y a mí me gustaba el tango, era el hijo de Ignacio Corsini. Y después me ponen al profesor Luis Suárez. Luis Suárez llegó a profesor titular de Favaloro, se lo llevó Favaloro de clínica. Vio cuando usted dice, este hombre no puede ser tan perfecto, era un enciclopedista. Le voy a dar una anécdota para que vea lo que estudiaba este hombre, porque tenía la mujer pobre, era casado, no tenía hijos, vivía en San Miguel era un dios, porque yo trabajé mucho en San Miguel, y tenía la mujer con una psicosis muy grave internada. Entonces y se dedicó a estudiar, pero era una memoria de elefante. Un día estaba dando una clase y dice, porque esto lo van a ver en el libro de electrofisiología de Cranenfield, en la página, y yo noté, dije, no me va a jorobar, en la página tal de la edición de tal año. Bueno, anoté todo. En la biblioteca no está porque era bastante nuevo. Mi madre se había ido a Europa y después se iba a Estados Unidos. Le escribo, o le hablo por teléfono, no me acuerdo, porque en esa época no se podía hablar mucho. Creo que le escribí, y le dije que si iba a Estados Unidos que me comprara, si me podía comprar ese libro. Esa edición. Bueno, cuando llega mi madre, me lo da. Era la misma que él. Me voy a la página y estaba lo que él había dicho. Y la misma edición. Yo decía, no puede ser, pero era una cosa, y aparte la humildad. Era un hombre humilde, un hombre muy creyente. Tenía en su casa de San Miguel, me contaban los pacientes, tenía una especie, ¿cómo se puede decir?, para rezar, una pieza donde tenía todos los cosas para rezar, y él rezaba con sus padres, vivía con los padres ya muy grandes, después fallecieron. Murió este hombre, murió de un melanoma, pobrecito, no se quiso tratar, se deprimió, pero ya tenía 80 y tantos años. Era brillante, y esa gente era la que nos formaba. Entonces cuando él hablaba, a uno le daba vergüenza no ir a leer lo que él había dicho, porque podía venir la pregunta, no era por miedo, sino por respeto. A su sabiduría. Exactamente. Y a la dignidad de alumno, decir, yo tengo que estar a la altura de las circunstancias. Claro, y era un tipo decente. Mire, yo iba al hospital después que salía de clínicas, todas las mañanas me iba a la tarde, al mediodía me iba a San Fernando, y por supuesto mis compañeros me habían dejado la pila de electros y 80, 100 electros me dejaban por día para que yo los informase. Estaba informando electros, y eso, miro un electrocardiograma, pero vio cuando usted mira algo y no sabe ni qué es lo que está mirando. Y digo, no, y lo mido, le hago todo como se hacía antiguamente. No le podía sacar un diagnóstico. Entonces le digo a la encargada, a la jefa de enfermera, le digo, escúchame, me lo voy a llevar a la clínica mañana, porque la verdad no sé qué es. Te lo digo sinceramente, no tengo la menor idea. Bueno, llego a la mañana, salgo de la guardia a la tarde, voy a la mañana y se lo digo, mire doctor, le digo, Suárez tenía 2 libros de electrocardiograma hechos y uno de Vecto, que ahora no se usa más, de Vectocardiograma. Entonces digo, mire doctor, usted sabe que si a la tarde estás allá, porque tiene una memoria de elefante, si a la memoria, ¿qué te pasó? Mire, no sé qué tiene, realmente no lo entiendo, le soy sincero, no lo entiendo. Empezó a mirarlo, le vi la cara media rara, dice, no me lo dejás, andá a la clase, dice, déjamelo que yo después te digo qué conclusión saqué. Bueno, gracias doctor. Porque y había que llevarle la DRF de menta, porque si no, no te daba bolilla. Entonces, como le daba la DRF, dame el electro. Muy bien. Entonces, cuando terminábamos a las 12,
de las clases y la ida por las salas, las recorridas, todo. Me dice, Germano, vení. Sí, sí. Mirá, lo miré, lo medí, le hice todo. No sé qué tiene. Doctor, imagínese que si usted no sabe, imagínese yo cuando tengo 100 electros por día para informar, y algunos son así. Bueno, y te digo sinceramente, yo cuando vi eso dije, si un hombre con la sabiduría de esta persona me dice no sé, es porque es muy buena persona y es muy buen profesional. No me mintió nunca. Bueno, por supuesto me compré los libros, me fue muy bien, él me quería bastante, y después sé que se lo llevó Favaloro, otro de los grandes de este país, se lo llevó al instituto de él, y llegó a profesor titular. Era eximio. Aparte era un eximio clínico, sabía de clínica médica lo que usted quisiera. Bueno, después que terminé todo eso, hice muchos años también terapia intensiva. Ya desde residente, a mí me exigían, siendo residente, me exigían una guardia en piso, una guardia en terapia permanentemente. Ahí no era si eras de primero, de segundo, de tercero, de cuarto. No interesaba. Vos hacés las guardias como se te mandan, porque era un sistema militar. Pero eso también traía mucho cansancio, pero mucho aprendizaje. Porque el hospital militar estaba muy bien dotado de aparatologías y de un montón de cosas. Fíjese una cosa, por ahí no me van a entender, pero lo van a entender, se lo voy a hacer. Fíjese que ahora, para el tratamiento de la insuficiencia cardíaca, se usan los beta bloqueantes. Para que tengan una idea, cuando salen los beta bloqueantes, la contraindicación formal del propanolol, que fue el primer beta bloqueante que sale, era la insuficiencia cardíaca. Dar un beta bloqueante con insuficiencia cardíaca era directamente casi pegarle un tiro al paciente. Bueno, todo el mundo le tenía miedo la endocrinóloga para darle por la tiroides, le tenía miedo todo el mundo, menos el cardiólogo. Se sobreentendía que nosotros no le teníamos que tener miedo, aunque a veces le teníamos respeto. Muy bien. Eso salió, sí, antes del 74. Muy bien. Cuando estábamos en la residencia, teníamos obligación de colocar los catéteres Swan-Ganz. Acá en la Argentina todavía no había llegado porque casi no había terapias intensivas. Pero el jefe que fue residente en Minnesota, se había traído, pero fácil, no le quiero exagerar, 5.000 catéteres, usados por supuesto. Porque en Estados Unidos, a diferencia de la Argentina, usted no puede reusar nada, porque si no, para la cadena productiva. Entonces no le dejan reusar y se tira todo. Acá muchas veces usábamos 2 o 3 veces, voy a decir la verdad, porque no teníamos el poder económico ni la producción de eso. Ahora ya se usa, ya se tiran. Bueno, en esa época, le estoy hablando del año 75, estábamos haciendo un trabajo en combinación con Minnesota, con JICOM, sobre diferentes drogas en el infarto agudo del miocardio. En insuficiencia cardíaca congestiva, o sea, el estadio casi final de la insuficiencia cardíaca. Y nosotros veíamos, cuando hacíamos las mediciones, que estábamos con cada paciente que entraba, hacíamos mediciones, poníamos catéter, que al principio lo poníamos a ciega y después nos compraron un aparato para mirar y mirarlo por rayos, pero al principio se hacía todo a ojímetro. Veíamos que los pacientes que le dábamos propanolol mejoraban. Y decíamos, ¿seremos nosotros que estamos poniendo mal las cosas? Porque siempre nos enseñaron que era un veneno para la insuficiencia cardíaca. Y nosotros veíamos eso. Año 75, fíjese ahora, se usa el beta bloqueante de la insuficiencia cardíaca. Fíjese lo que se hacía nosotros en ese hospital, porque era un hospital, por más que era un gobierno militar, pero no le daban, no te creas que nosotros le daban muchas cosas. Ya los jefes eran los que hacían comprar las cosas, porque exigían. Y se aprendía mucho,
Yo siempre me acuerdo de esa anécdota porque pocas veces la conté, pero que cuando era un pibe veía que mejoraba y resulta que todo el mundo lo contraindicaba, y ahora, ya de viejo, usé, ya no uso más, usé beta bloqueantes en la insuficiencia cardíaca con muy buenos resultados. ¿Cómo se produce ese momento en el cual decide retirarse y venir a Navarro? Bueno, toda mi vida el campo para mí fue la locura. Siempre me gustó, pero no me gusta el campo, me gusta la tranquilidad, oír los pájaros, usar un caballo, prepararlo, andar por el campo, por el camino, por donde sea. Y siempre le había dicho que cuando me jubilase me iba a venir. A veces le decía a mi mujer me miraba, mi mujer actual, que voy a cumplir 34 años de casado con ella. Con ella juntamos 6 chicos. Después le comento eso. Siempre quise venirme al campo. Y cuando decidí jubilarme, porque ya tenía 70, no me dejaban en el hospital, me dijeron que por favor era peligroso porque varios se contagiaron. Bueno, le digo a mi mujer, me parece que me voy a jubilar, porque ya no tenía tantas ganas de leer, de estar al día, de comprarme libros. Y le decía a mi mujer, estoy perdiendo un poco el interés, el fuego sagrado. Exactamente, ese fuego sagrado. Y no quiero llegar a viejo y que me miren como un dinosaurio, o que me muera haciendo como he visto un médico de San Fernando que se murió percutiendo un pulmón, tenía como 86 años. Eso no me gusta. Quiero dejar lo que he dejado. Por suerte nunca tuve peleas con nadie, y ya que un médico me respete es mucho. Entonces ahí decidí, yo ya tenía 70, mi mujer era directora del Hospital de San Fernando, mi mujer es trabajadora social, no es médica, después le comento, pero debe ser de las pocas trabajadoras sociales que fue directora 4 años del Hospital de San Fernando y que realmente fue una muy buena directora, no porque sea mi mujer, ojo, sino por lo que dejó, las obras que dejó. Bueno, y ahí hablé con ella y le digo, mira, yo ya había reducido mucho los horarios de trabajo, pues ya me sentía cansado, y le dije que me iba. Presenté todos los papeles, yo ya estaba pasado de años, pasado de todo, y me jubilaron. A los 2 meses estaba jubilado. ¿Y ella también se jubiló? Ella es 5 años menor que yo. Terminó su dirección y cumplió 65, y ahí se jubiló. También una mujer que trabajó toda la vida en 2 lugares, en la municipalidad de San Martín, donde fue jefa de servicio del hospital Diego Thompson, de trabajo social, también fue, ¿cómo se llama esto?, directora de atención primaria de la municipalidad de San Martín. Y después trabajaba en el Hospital de San Fernando, donde fue jefa también de servicio del hospital y creó la residencia de trabajo social en el Hospital de San Fernando. Bien, 2 apasionados de la medicina social. Sí, porque ella después que sí, hizo, ¿está bien dicho medicina social? Sí, señor. Ella hizo muchos cursos sobre ella es salida del Carlos Pellegrini, también de un colegio universitario, y estudió en la UBA. En esa época trabajo social se estudiaba en la Facultad de Derecho. Ahora tiene una facultad propia, pero en esa época que ella estudió se estudiaba en la Facultad de Derecho, ahí sobre Libertad. Sí, sí. Bueno, y ella directamente se jubiló, y yo me vine y le dije, yo me voy a vivir al campo porque acá no aguanto más. Ya tengo muchos años de ciudad, de haber vivido en el centro, de haber vivido en Palermo, de haber vivido en Boulogne, de haber vivido en San Fernando, y ahora yo fui a vivir con ella en Villa Ballester. Y vivíamos muy bien, porque Ballester era tranquila, no sé ahora cómo estará, pero porque hace 3 años que no voy. Creo que en 3 años fui 3 veces allá. No me gusta la tranquilidad de acá.
del campo sobre todo. ¿Y cómo es esto de los hijos? Bueno, con el primer matrimonio tengo 4 hijos, 3 varones y una mujer. Y cuando primero me junto por detrás de la iglesia con Susana, que la conocí en el hospital, vi una morocha indexada, dije, ya estaba separado hacía rato, la vi, dije, esta mujer me encanta, ¿no? Y bueno, nos juntamos, ella tenía 2 hijos, que son como hijos míos, porque los criamos de chiquititos, uno estaba en jardín de infantes. O sea que juntamos 6, 5 varones y una mujer. La mujer es la más pequeña, bueno, ya tiene 39 años y es psicóloga. El mayor es Luciano, que supo trabajar acá en el campo con Omar Urcade, que trabaja, él es licenciado en ¿cómo se llama esto? De propaganda, esto que hacen marketing o... sí, algo así, no me acuerdo. Y después también hizo de deportiva de alto rendimiento en El Salvador. Y después tengo a Juan Manuel, que es diseñador gráfico, que ese tiene también 42, el otro tiene 40, va a cumplir 44, creo, ya es del 77, mire que es un año bravísimo ese. Y después tengo a Tomás, que es ingeniero en telecomunicaciones, pero que desde que chiquito siempre se dedicó a la computación y a la seguridad informática. Y en este momento está en el Ecuador haciendo seguridad informática de un holding de 66 empresas, ¿no? Y bueno, está contento. Hace un año que se fue para allá. Acá él hacía su trabajo privado, trabajaba y todos por suerte tienen su casa. Todos casados, ninguno, salvo Germán. Ahora los de mi mujer, Maxi, también psicólogo, eximio muchacho, muy estudioso, muy intelectual. Es un chico que me encanta hablar porque a veces hablábamos de literatura o cosas así, más que mis hijos. Mis hijos son más prácticos. Y después está Germán, que vive enloquecido, que es licenciado en Relaciones Públicas y Externas, que trabaja en el HSBC desde que era meritorio. Imagínense los años que hace que es gerente de préstamos y también vive enloquecido con su profesión. ¿Y cómo ve, doctor, usted a Navarro desde su lugar, desde su... Navarro siempre para mí, yo siempre digo, Navarro siempre encierra la tradición. Para mí Navarro es un pueblo tradicionalista. Tengo, por ejemplo, a mi cuñada que vive, la hermana de mi mujer, que es veterinaria, vive en Ayacucho, cuna del caballo criollo, lugar de nacimiento de Emilio Solané. Bueno, he ido muchísimas veces, nunca vi un caballo criollo. Eso sí, mucha moto. En cambio en Navarro todavía se ve a alguien a caballo, las motos lógico, porque para trasladarse sí, claro, es así. Y le está pasando lo que también pasa en Europa. La gente vive más en el pueblo que en el campo. Eso no es el campo que yo mamé, que a mí me gustaba tanto. Es otro tipo de campo. La verdad que hay que adaptarse. Pero Navarro es tradición. Es historia. Imagínense que Luján, Navarro, Lobo, San Miguel del Monte, era la línea de frontera del español contra el indio. Yo me acuerdo que en la estancia de Las Tunas, mi bisabuelo, las ventanas tenían un rectángulo para sacar el fusil, porque había indios. Y un día voy a cortarme el pelo, hace poco, acá lo de Juan Carlos, que siempre voy con él, porque ese muchacho también es porteño de Callao y Santa Fe. ¿Juan Carlos Russo? Sí. No, el que corta el pelo, no sé cómo es el apellido. Juan Carlos. ¿Frente a la plaza? Sí. Bueno. Y hablando con él, veo que tiene un libro, que la hizo Mayotti, creo, un libro de historia de Navarro.
Y cuando me pongo a leer la parte histórica, porque la parte de los vecinos no sé quién eran, pero la parte histórica habla de las estancias que estaban armadas contra el indio, y figura las tunas. Lo llevé, se lo mostré a todos, y bueno, ahora ya se lo devolví al libro, y ahí entendí por qué estaban esos cuadraditos. Claro. Y esos cuadraditos porque había de acá para allá era el desierto. Claro. Y Navarro era primero los blandengues, Sí. ahí, y bueno, y después se funda el pueblo antiguo. Usted fíjese que la mayoría de los pueblos saliendo de acá, de Lobo y todo, para allá, son todos hechos después de la expedición al desierto de Roca. Sí. Guaminí, Sí, todos sí, esos sí. pueblos. Entonces, son pueblos con historia, pero no la de Navarro. Me encanta ver su enamoramiento permanente con este pueblo, con nuestra historia. Sí, conozco poco el pueblo, les voy a ser sincero. Sí. Gente conozco, excelentes, no conozco gente mala en este pueblo. Soy muy amigo de Lili Bruno, creo que es pariente suya, Sí. de Ernesto Pesa, de la Porque Lilia ejerció mucho tiempo en esa zona. ya no- exactamente, Lili estuvo 25 años en la escuela de González Riz. Sí. De ahí yo la conozco. Y aparte conozco mucho, era muy amigo mi papá y después yo de Abel Bruno. A ver, una tía mío. Es tío suyo, ya sé. Amante también del caballo. Mm. Y en ese rancho que tenía al costado, Sí. junto con mi único amigo, un poco me emociona, Ujú. que fue Lalo Montenegro, Ajá. muchacho de ahí de las Tunas, gran jinete, que me enseñó todo. Y trabajaba para ver la última parte. Le mantenía los caballos, se los Sí. variaba. Muy lindo. Y a veces me decía, venite, que vine a ver y vamos a comer un asadito. Y nos poníamos ahí, charlábamos de caballos, a tartarnos. Era muy bonito. Así que no tiene muchos amigos, pero conoce algunas personas. Claro, y casualmente creo que acá me dijo que venga, le dijo a ustedes, Aixa. la hija de el hijo de Lalo Montenegro, mi gran amigo, que es Marcelo Montenegro, Ajá. pibe que lo conozco desde que nació. Y esa chica, Aiza, y toda la familia Montenegro, a la cual quiero muchísimo, siempre fue gran amiga mía, siempre me ayudó. Y después conozco, bueno, muy amigo de Nani, el que me vende los autos. Sí. Siempre compré los autos en Navarro. Mm. Y yo tenía un tío, nacido acá, que era marino, después se fue de la marina, que era Mario Chá. Ah, Mario Chera, tío Claro. suyo. Ah, claro, porque la señora era González. Era mi tía, la Caracol, Sí. se llamaba Caracol por la vaca que le Sí, sí. ordeñaban para cuando ella vivía con el padre en las Tunas. Y Mario era un fanático de Navarro, ¿no? Y los chicos, mis hijos, eran chicos. Entonces Mario venía al campo de él, que estaba enfrente, y siempre, toda la vida, nunca falló con los caramelos. Entonces bajaba, les daba un beso a todos los chicos, les daba la bolsita de caramelo porque los pibes, y le decía, muchachos, vengan a Navarro que está que arde esta noche. Y yo me acuerdo porque es el día de hoy, que ya son grandulones de 40 y tantos años, que se acuerdan de eso, Navarro está que arde. Doctor, esta entrevista generalmente es de media hora, ¿no? Ha sido muy interesante y nos hemos extendido una. Cuénteme, como para ir cerrando, Sí. ¿usted me dio una pregunta a mí? ¿Cómo no? ¿Por qué usted es periodista? ¿Sabe por qué se lo pido? Se lo pregunto. Porque mi mujer es hija de periodistas. Ajá. Mi mujer, el padre era Abelardo Cocho Barrera, que fue el único que le sacó un Martín Fierro a Garromay con 9 diarios, y periodista desde los 18 años. Por eso le pregunto qué Yo tengo el fuego sagrado que usted tiene de médico, es parecido a lo que me pasa a mí con el periodismo y con la locución. De toda la vida lo único que he hecho es esto y bueno, me he comprometido con esta tarea en el pueblo y bueno, así he escrito mi historia. Es decir, he elegido esta profesión porque es lo que amo. ¿A quién propondría por este lugar? Bueno, yo propondría a la licenciada Karina Peralta. Karina Peralta.
¿Por qué? Porque es una mujer de campo que estudió, porque el vivir en el campo y el haber nacido en el campo no implica que vos no puedas estudiar. Ajá. Estudió, ahora maneja la empresa del marido con el marido, la empresa de ambos, de camiones. Una mujer derecha, recta, muy buena madre y sobre todo muy buena persona. Que es la clave. Acá tenemos el teléfono. Sí. Ya preparó todos los eventos, se puso propuesta de entrevista a la licenciada Karina Peralta y el teléfono. Doctor, ha sido un placer conocerlo. Un placer ha sido mío venir acá. Esta es su casa. Sí, ya gracias. tenemos mensajitos, Celu. Bien, vamos a escuchar, leerlos. Dice, a ver. Doctor, la verdad no lo conozco, es Coco Castellari, pero qué hermosa enseñanza, qué códigos escuché. Alguna vez me daré el gusto de conocerlo, un orgullo haberlo escuchado, hermosa historia de vida. Un abrazo, doctor Coco Castellari. Juan Carlos y yo, dice Gaby Viló, le mandamos un saludo, siempre nos encanta escucharlo en la peluquería. Un saludo grande para el doctor Germano de Pocho Dufo y de Sergio, porque ellos también son tradicionalistas igual que usted. Quiero saludar al doctor Germano, soy Juan Carlos Gutiérrez, veterano de Malvinas, su vecino de González Rizzo. Sí, señor, este chico venía a ayudarme a la pileta, a limpiar la pileta. Y tengo también, qué lindo volver a escuchar al doctor Juan Germano. Él no sé si me recuerda, yo trabajaba en el negocio de Marta Teglia, tuve el gusto de conocerlo por intermedio de su esposa y ella iba a comprar, hermosa, simpática, nos poníamos a conversar. Le mando muchos saludos a mis queridos clientes. Silvia Vega. Decíamos que la propuesta había llegado por Aiza Zarov. Y bueno, doctor, ha sido realmente un placer conocerlo y esta es su casa. Bueno, el placer es mío, muy agradecido a ustedes, muy agradecidos a Navarro, porque siempre me han ayudado, siempre. Y sobre todo porque a veces no entiendo nada de lo que tengo que hacer, pero siempre me ayuda. Y a todos los muchachos del campo. A la gente con la que trabaja en el campo. Gracias, doctor. Que le vayan muy bien. Un placer. El doctor Juan Francisco Germano, como nunca, se extendió 1 hora la entrevista, pero fue muy interesante. Existen lugares maravillosos a los que podemos ir sin movernos desde donde estamos. La magia de la programación logra eso. NBR, la radio 90.5. Te contamos todo lo que pasa y lo reflejamos en nuestras redes sociales. Estamos en Instagram, Facebook y Twitter como NBR La Radio. ¿Qué querés que te diga? En Don Juan está siempre la más rica y sabrosa carne de cerdo. Pechito, matambrito, bondiola, chorizos de puro cerdo, morcillas